Ese sistema que estás viendo aquí es el mejor sistema operativo. Bien sabemos que hemos estado probando varios sistemas operativos. Entre ellos, este se llama Pop! OS. Pop! OS es una distribución de Linux que es bastante buena y está basada en Ubuntu, una de las mejores distribuciones. Pero ¿qué pasa con esa distribución? Es una distribución que se basa en Ubuntu, o sea, se basa en el músculo de Ubuntu y tiene todo literalmente. Tiene lo que tiene que ver con ofimática, con rapidez, con optimización, porque la optimización por parte del sistema es bastante bueno. Compensar con simplemente el sistema pesa 2 GB y trae un sistema de ofimática que te va a permitir usar Word, Excel, presentaciones como por ejemplo PowerPoint y diferentes cosas que el sistema es muy bueno, por así decirlo. Es muy ligero y tiene muchas cosas buenas que a lo largo del video lo vamos a ver, como por ejemplo un navegador. Con simplemente instalar el sistema tienes un navegador y con 2 GB que descargue vas a tener todo esto. Ese navegador es Firefox. Firefox es uno de los mejores navegadores más rápidos y que por así decirlo son más privatizados. ¿Por qué? Porque limitan lo que es tu huella en internet, que ninguna otra persona lo puede rastrear o algo así. La otra cosa que me gustó fue LibreOffice. LibreOffice es una suite parecida a la Office 365. Pero ¿qué pasa con esta? Esta es totalmente gratis y tiene todo. Y vamos a poder abrir documentos que quizá nos envíen por una tarea o simplemente de nuestro trabajo. Vamos a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque ese sistema mayormente va orientado a esas personas que se quieren salir de Windows. Porque Windows es muy limitado en torno a personalización y a flexibilidad. ¿Por qué? Porque Windows va orientado a muchos dispositivos que son dispositivos más actuales. En ese caso, este sistema trae, por ejemplo, el Writer. Writer es exactamente lo mismo que Word. Vamos a abrir esto y vemos que el mismo entorno, las mismas formas quizá de usar y también el entorno gráfico es muy parecido a Word. Lo bueno de esto es que vamos a poder abrir y hacer documentos como Word. E incluso vamos a poder enviar y no tenemos que, por así decirlo, transformarlos o convertirlos, por ejemplo, de Word a otro. Porque vemos que muchos programas, por así decirlo, tenemos que hacer un archivo y luego convertirlo a Word. Aquí no, aquí simplemente lo guardas y lo podemos convertir a Word. Aquí podemos poner la letra negrita, las rayas, todo exactamente como Word. Es una versión muy buena que está disponible en Android, quizá en Windows y también en Linux. Que en este caso, que esta es una distribución de Linux. Pues si no lo sabías, es una distribución de Linux bastante buena. Otro caso es la hoja de cálculo. Podemos poner, si sabes usar Excel, lo básico de Excel, vas a poder usar ese sistema de, por así decirlo, de ofimática, de casillas, por así decirlo. Podemos sumar, restar, todas las funciones que tiene Excel en su versión de paga, podemos hacerlo aquí totalmente gratis. La otra es la presentación. ¿Qué es la presentación? Se preguntarán. Es lo mismo que hace PowerPoint. Aquí también vamos a poder abrir y guardar documentos como Word. E incluso yo me doy cuenta que quizás aquí hay más plantillas. ¿Por qué? Porque las cosas que hay aquí es como que tú puedes hacer una y puedes subirla. Incluso esta me gustó bastante, aunque no me gusta, que no sé un poco de ese tipo de cosas que están en el canal, en ese dispositivo, es muy buena. Otra cosa que tiene el sistema como bueno es como que la fluidez y que las cosas están separadas. Por ejemplo, las cosas de ofimática están en ofimática. Las utilidades son como por ejemplo las configuraciones, la toma de pantalla, las cosas de video y ese tipo de cosas. Es como que todo está dividido, pero el sistema es una mezcla, como que un poquito de Android, un poquito de Windows y un poquito de Linux. De Windows conforme a las ventanas, de Android conforme a lo que son los menús y los iconos. Por otro lado, lo que mayormente buscamos son las configuraciones y la facilidad de usar un sistema. Lo que me gustó de aquí, vemos que en Wi-Fi y el Bluetooth funciona normalmente. Y cuando entramos a desktop, es la forma que a mí más me gustó. Esta forma nos podemos adaptar el sistema a nuestros gustos. Otra cosa que me gustó fueron los fondos. La personalización en general es bastante buena. Los fondos, literalmente los trajes. Los fondos son muy minimalistas. Algo que me gustó del sistema fue esto, como que el sistema te trae lo que tú simplemente vas a usar. Quizá un usuario promedio vas a usar cosas mínimas, pero un usuario avanzado también. Pero el entorno que el sistema se muestra, la forma que el sistema se muestra, es como que es un usuario mínimo, pero también un usuario de alto nivel va a poder usar el sistema, porque Linux estamos orientados que es para programación, para seguridad, para libertinaje, que otros sistemas no trae, y este sistema, esta versión literalmente lo trae todo. Como que aquí los límites no se están presentando de esa misma manera que quizás en otros sistemas aparezcan. Ese sistema es muy fluido,
porque es muy fluido, porque está basado en Ubuntu. Esta es una versión como que un poquito mejorada, no literalmente mejorada a Ubuntu, simplemente la interfaz. Como por ejemplo a mí Ubuntu no me gusta. Ubuntu es muy robusto, muy limitado, muy ambiguo, porque bien vemos que Ubuntu tiene muchas cosas que siguen siendo mal y no las siguen mejorando. Otra cosa que me gustó es que vemos esa ventana parece a Android y a iOS. ¿Qué otra cosa me gustó? Las formas de las configuraciones. Aquí simplemente aparecen las cosas como que tan detalladas, como que si tú quieres entrar en batería, bueno, entra en batería. Entras, es como que un estilo sándwich. Sándwich en como que cada cosa tiene su menú aparte. Tú andas buscando algo de teclado, bueno, tú vas al apartado de teclado y lo buscas. ¿Estás buscando algo en mouse? Bueno, vas a mouse y lo buscas. Todo aquí está tan como que tan, por así decirlo, llevado al usuario final. Como que el usuario final simplemente sale esto. Porque vamos a hablar de los requisitos. ¿Por qué digo el usuario final? Por los requisitos que ese sistema ocupa. Los requisitos que el sistema ocupa son muy mínimos. ¿Qué? Tener 2 GB de RAM, un procesador de 1 GHz y 16 GB de almacenamiento. Lo que quiere decir que ese sistema va a consumir muy poca RAM. Con todos los programas que llevo abierto, llevo 2 GB, 3 GB usado de RAM. Y eso quiere decir mucho de los sistemas. Como por ejemplo Windows, lo mínimo que yo he usado son 4 GB más o menos, o entre un 40 a un 50% sin arrancar ningún tipo de programa. Otra cosa es el navegar por internet. El navegar por internet resulta muy fácil, muy, por así decirlo, muy práctico. ¿Por qué? Porque el sistema trae un navegador muy rápido y simplemente no tenemos que instalarlo. Simplemente con instalar el sistema tenemos un paquete de ofimática, un navegador bastante bueno, una estabilidad por parte del sistema muy buena y un consumo de recursos también muy buena. Lo que quiere decir que el sistema va a andar muy fluido, muy estable. ¿Por qué? Porque tiene una buena, por así decirlo, una buena comunidad que desarrolla ciertas cosas. Y así es que se muestra lo que es la multitarea. Como por ejemplo, yo andaba buscando Word Online. ¿Para qué es Word Online? Se preguntarán. Bueno, si tú no quieres usar, por así decirlo, el LibreOffice porque no te resulta cómodo, puedes entrar a Word Online con una cuenta gratis y vas a poder usar literalmente todo y lo mismo desde el modo online que Word, Excel, PowerPoint, que el Access y todo lo que tiene que ver con la suite de Office lo vas a tener abierto, la vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque el sistema está orientada también a eso, como que tú quieres hacer una cosa, bueno, hazlo. Otra cosa es también la batería. La batería del sistema está muy optimizado. Si tú instalas el sistema orientado a una laptop y quieres tener una mejor optimización de procesador, RAM y también sobre todo la batería en las laptops, eso es muy recomendable. ¿Por qué es muy recomendable? Porque optimiza eso. Otra cosa es que me gustó es la tienda. La tienda de aplicaciones está muy orientada porque tenemos por el sobreentendido que para instalar cualquier aplicación tenemos que entrar a comandos. Aquí no. Si eres un usuario promedio, por así decirlo, vas a poderlo usar. Vas a poder usar la tienda de aplicaciones para descargar cosas de matemáticas, juegos o simplemente editar algún video porque también está disponible. Bueno, esa es la opción que yo más te recomendaría. Al final de este video te voy a dejar un video que debes de ver sobre Linux. Te recomiendo que lo veas. Gracias por ver el video.